particularmente el día de hoy al doctor Alberto Saladino. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Ya tiene rato que no nos saludábamos, ¿verdad? Tenía, yo creo, un par de meses, pero llegó el momento. O sea, ya está la campaña, ni modo que no viniera, maestro. Bienvenido. Claro, no, muchas gracias a usted, a su auditorio. Buenos días a todos. Invitados todos, ¿eh? Le quiero decir, así como el doctor Alberto Saladino, todos y todas las expresiones políticas, para que nuestra audiencia en Cadena Azul Radio tenga pues el mejor pulso, ¿no, maestro? Y que pues sean ellos quienes tengan pues esta capacidad de discernimiento, de decisión, de entendimiento, de juicio, en medio de un proceso político que es por sí mismo histórico. Lo habíamos platicado en cierto momento. Va a llegar, maestro, va a llegar el proceso. Ya hoy, pues la mesa está puesta. Dos candidatas impulsadas por distintas banderas. ¿Podemos hacer una clara diferenciación entre izquierda y derecha? Entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez, maestro. Sí, claro que se puede realizar teniendo varios criterios. El primero es el criterio político de militancias, de partidos. Pues la Alejandra del Moral es respaldada por un partido que nació en la derecha, que es fiel representante de la derecha, que es el Partido Acción Nacional. Fue líder del PRI, un PRI que ella dirigió en la época del neoliberalismo, cuando ese partido se orienta hacia la derecha. Ellos van a arriar las banderas de la Revolución Mexicana, y entonces la suma del PRI y del PAN lo identificó muy bien el presidente de la República al decir el PRIAN es la derecha en este país. Ya lo decía antes. Claro, él lo dijo en su campaña del 2018, fue muy puntual en ese sentido. Son los mismos, aunque se presentaban con caras distintas, pero al final son los mismos. Y el PRD pues, es un partido que ha venido a menos. El Estado de México es un espléndido laboratorio para mostrar la derechización de ese partido, de lo poquito que queda de ese partido. Entonces, Alejandra del Moral es el ícono del pensamiento de derecha en la política. Por ahí hay un spot donde se escucha decir a Alejandra del Moral que ella es de izquierda, y lo dice a pulmón abierto, lo dice a forma de un discurso donde se entiende una arenga pública, de seguramente donde extraen esa parte del discurso, pero pues no deja de llamarme la atención, porque yo no sé cómo interpretar esa afirmación de una candidata que está inmersa en partidos de derecha. Claro, pero este es el primer criterio, el más importante, el político que he mencionado. Pero hay otro criterio que tenemos que tener en cuenta y es el del proyecto de gobierno. ¿Qué es lo que propone? O sea, ella puede decir que es de izquierda, que es de centro, que es progresista. Es retórica de la política. Pero este otro elemento es el que identifica qué es lo más importante en un proyecto político que plantea un proyecto de gobierno, que plantea algún sujeto. Pues allí lo que vemos en el caso de ella es que no pone el acento en lo que identifica ideológicamente a la izquierda, que es el tema de justicia. No es el centro de su proyecto de propuestas. Y entonces, pues claro, conforme uno va desgranando los criterios que identifican a un actor de ideología de derecha, pues básicamente se identifica y se desmiente lo que dice. No, en nuestros políticos no siempre ha sido una coherencia entre el decir y el hacer. Entonces una cosa dicen, pero otra cosa es lo que representan. La maestra Delfina Gómez es una persona, aplicándole los mismos criterios, pues de izquierda, porque la postula un partido progresista que busca el cambio, que es el quid de la lucha de la izquierda a través de la historia moderna en el mundo, en México. Y en segundo lugar, el proyecto que ella plantea es justamente un proyecto de carácter social, a buscar que el gran problema estructural que hemos tenido en la historia de este país, de la desigualdad, se resuelva y nos permite entonces superar los problemas de marginación, de injusticia,
y así buscar una sociedad más igualitaria. Hay una lógica dentro de la expresión social, doctor, maestro Alberto Saladino, que estamos identificando directamente en la intención de voto y que se está convirtiendo en eso, ¿no? En una tendencia ganadora para Delfina Gómez Álvarez, que trae en sí misma un discurso que a mí me parece también de hacerse notar, porque lo mencionó sobre todo en el periodo previo a esta campaña, en donde mencionó es el momento de la revancha. Hablando de un proceso electoral del 2017, donde se sigue afirmando, dentro de algunas filas de Morena, que se les robó la gubernatura que hoy ostenta el Partido Revolucionario Institucional. ¿Es así? ¿Es un afán de campaña de regresar por lo robado, de volver a presentar a la campeona sin corona, a la gobernadora sin estado? No, ese no es el kit de la lucha electoral actual. Y no lo es por una razón, porque lo que ahora está orientando la vida política de quienes están en el poder a nivel nacional y naturalmente en el Estado de México es hacer realidad una nueva forma de hacer política en este país, que el proyecto recibe el nombre de la Cuarta Transformación, un proyecto que no estaba vigente en el año 2017. Justamente la lucha de la candidata de Morena es implantar las bases de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Ajá. En ese sentido, entonces no viene por la revancha. Claro que no viene por la revancha. Ella pudo haber sido la inauguradora en la perspectiva de Morena, de la 4T en el Estado de México. Pero bueno, no se dio, y en la historia pues no tenemos este tipo de el hubiera, eso no. Los hechos suceden y hay que entenderlos tal cual. Por eso hoy el proyecto de esta propuesta de candidata está orientada a hacer realidad esa nueva manera de hacer política, una nueva gobernanza dentro de un marco que políticamente el gobierno federal ha determinado de la Cuarta Transformación. Entonces, hay que decir que es en ese marco donde se mueve la lógica de la campaña de Delfina Gómez, de Morena, con su coalición o su alianza con el PT y con el Verde Ecologista. Y es que no está entonces en ningún sentido reducir a la política a un acto de odios, de rumores, de dimes. No, el asunto de los hechos de la política son tan importantes que hay que analizarlos, hay que reflexionarlos, hay que postularlos con bases firmes en lo que está sucediendo en el acontecer público. Esa era la pregunta. Después de ello, ¿qué es lo que hay distinto? ¿Qué es lo que hace diferente la campaña 2023 de la 2017 en particular para Morena? Queda claro, pues, que la 4T no se había apersonado, no existía aún dentro de la administración pública en México. Era el momento quizá de entrada. No lo fue. Y hoy eso en primera instancia es distinto. Pero ¿qué más es diferente en este proceso electoral, doctor? Yo creo que hay 3 elementos que debemos de tener en cuenta. Y es lo que no entienden los que desarrollan e impulsan la candidatura de Alejandra del Moral. Es que hoy se están enfrentando no a una persona, no a un partido político, sino están enfrentando a un nuevo proyecto de desarrollo nacional, que es el proyecto de la 4T. En segundo lugar, es la primera diferencia. En segundo lugar, que este proyecto ha ido recogiendo del sentimiento del pueblo las ideas para generar una nueva ideología que está más allá de la ideología de derecha, de izquierda, de centro, que es lo que representa a Alejandra del Moral sumado, y que es lo que atendí como la primera pregunta que usted plantea de ser una persona de derecha, y ha construido esta ideología que el presidente ha denominado, recientemente lo ha planteado, como del humanismo mexicano. Entonces,
es una ideología que emana del sentir del pueblo, que es algo inédito, porque no estamos copiando ideologías de otras sociedades, de otros proyectos exitosos o fracasados de otras sociedades, sino algo que corresponde a la idiosincrasia, a la tradición de lucha del pueblo mexicano. Y en tercer lugar, que tiene en el centro del debate, no lo ha abandonado, y esta ha sido una de las ideas básicas del presidente de la República, el asunto de la desigualdad social. Ese problema estructural, es histórico, viene desde la conquista prácticamente, y que ante ese problema ha tratado de ir dándole cobertura y ha llevado a que el presidente mismo iniciara, cuando fue candidato a la jefatura de gobierno, con un eslogan muy clarito, que no es un eslogan clasista, sino es un eslogan que recoge justamente la comprensión de este grave problema que tenemos en este país de desigualdad social, y es el de que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, hoy esta propuesta de la candidatura que encabeza la maestra Delfina Gómez está enmarcada en un proyecto, en una ideología y en principios, y naturalmente propone valores que son distintos a los que propone la política de siempre, que está allí, que ha gobernado por 90 años en el Estado de México. ¿Es para el PRI, para el PAN, para el PRD, remar contracorriente actualmente en el Estado de México, dadas las condiciones? Sí, claro. Imagínese el mejor signo de esa forma de percibir que están en desventaja. Llevó a lo inédito. O sea, ¿quién iba a pensar que en el Estado de México los críticos más acérrimos del PRI, los panistas, fueran ahora sus aliados? O sea, eso es impensable. ¿Por qué se dio esa alianza y esa suma de siglas, PAN, PRI, PRD, a Nueva Alianza? Pues porque ellos están defendiendo, y por eso yo creo que la candidata es un verdadero ícono de la lucha desfasada de esos partidos. Están en la defensa, dicen, del Estado de México. No, no están en la defensa del Estado de México, están en la defensa de las prácticas políticas que ellos realizaron a lo largo de 90 años en el Estado de México. ¿Sí? Son además se observa una campaña poco llamativa para la ciudadanía, para la sociedad, porque hoy la sociedad, por lo que viene procesando en este país, a partir del año 2000, es la idea de cambio, de nuevas formas de hacer política. Y pues nos llevó a que tuviéramos alternancia en el año 2000, pero el Partido Acción Nacional no fue capaz de presentar un proyecto social, un modelo de desarrollo alternativo, y no fue sino 20 años después, 18 años después, que el actual régimen lo está haciendo. No es nuevo, entonces. El asunto es un fenómeno que se ha construido a lo largo de las décadas y que particularmente en los últimos 6 años, 7 años, ha venido consolidándose de menos a más. Platicamos en entrevista exclusiva, en entrevista especial con el doctor Alberto Saladino, fundador de Morena en Toluca, académico, escritor, pero también un amigo de esta cabina de radio, porque lo hemos tenido en distintas ocasiones como invitado especial, y siempre con este deseo, con esta misión de acercarle a usted las expresiones que le sean de valor para tener un mejor juicio de lo que hoy sucede y lo que va a acontecer en el Estado de México. Doctor, como forjador de generaciones, me queda claro que tiene muy bien el pulso de lo que puede estar sucediendo en el inmediato plazo en la vida política del Estado de México. De ser así como están las condiciones actuales de la intención de voto, que gane Morena, por primera vez un partido de izquierda en el Estado de México, por primera vez una mujer gobernadora en el Estado de México, ¿cuál es el panorama que usted avisora para el PRI, que en otro momento era el partido fuerte de esta entidad? Bueno, estamos en un ambiente de práctica real de la democracia.
Y la democracia tiene como elemento consustancial el principio de la incertidumbre. De modo que, a pesar de todo lo que usted dice, no se puede cantar victoria antes de la decisión del pueblo el 4 de junio. Uh-huh. Yo creo que tenemos que ser muy maduros en ese sentido. En las actuales condiciones hay una posibilidad mayor de que gane la maestra Delfina, pero no está cantada la victoria. Y tampoco nosotros podemos apreciar la derrota inminente de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional. Por eso tendríamos que ser muy cautos de qué sería, primero cautos en decir que ya perdió el PRI y que entonces luego qué va a pasar con el PRI después del 4 de junio. Yo creo que allí más bien este tipo de planteamientos están en la sociedad, pues son partes del debate público. Y ha habido una serie de análisis, de opiniones, de comentarios de algún sector de la comentocracia en nuestro país, de que entonces, pues si pierde el PRI, entonces está prácticamente anunciando su fin como partido político. Lo que hemos visto a partir del año 2000 a la fecha sí es una cuestión, un hecho del que se puede dar fe, testimonio, lo podemos ver y palpar nosotros, es que el PRI dejó de ser partido de Estado. Se acabó el PRI como partido de Estado en estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI. No existe más como partido de Estado a nivel nacional. Pero prácticas de ese partido de Estado siguen presentes todavía en el Estado de México. Entonces, lo que hay que prever en esta posibilidad de que pierda el gobierno estatal el 4 de junio es que va a dejar también en el Estado de México de ser partido de Estado, o sea, el partido del poder, el PRI. Pues eso es de perogrullo ese pensamiento. Sin embargo, yo creo que las condiciones de la vida democrática que se están implantando cada vez con más fortaleza en este periodo, que incluso a mí me llevan a hablar de que si esto es así, y solamente para contextualizar un poco más la respuesta a la pregunta que me ha hecho, debo decir que pues, nuestro país, nuestra nación-estado, surgió en un régimen denominado liberal, 1824-1872. Uh-huh. Luego caímos en un régimen liberal oligárquico con una dictadura, la de Porfirio Díaz, que terminó en 1910. Y luego vendría un régimen que denominamos nacionalista hasta 1982, cuando empiezan a implantarse los criterios de la política neoliberal y surge el régimen neoliberal, sí. cuarto periodo. Entonces estaríamos entrando ahora, en realidad con los antecedentes del año 2000, en la consolidación del régimen verdaderamente democrático en este país. Y en ese sentido, entonces, lo que visualizamos con el PRI es que va a depender de sus militantes que sean lo suficientemente capaces, maduros, visionarios, que entiendan los nuevos tiempos y refuncionalicen ese partido y lo hagan, entonces, un partido funcional a las nuevas condiciones de un nuevo régimen de vida política. Uh-huh. Entonces, no anunciamos ni la muerte ni la aniquilación del Partido Revolucionario Institucional. No es deseable en una democracia. En la democracia todas las voces cuentan y naturalmente este partido que jugó un papel importante en la vida a nivel nacional durante el siglo XX y en el Estado de México hasta la fecha, pues tiene posibilidades de continuar existiendo con otros fundamentos, con la actualización de su ideología, con la formación de nuevos cuadros, de modo que entonces en un futuro régimen de consolidación democrática que está encauzando la cuarta transformación, el PRI tiene vida garantizada. Y necesaria, pues además, vida necesaria, claro, para el sano ejercicio de la democracia, cambiando
reestructurándose. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, en otros años, en otros sexenios. Con esta intención, seguramente será un procedimiento que atestiguaremos. Sobre todo ahora, dentro de este mismo periodo de campaña, 2 meses muy vertiginosos, en donde no solamente se incorpora este paseo obligado por los distintos municipios, sino también el que se visualice la plataforma electoral de cada una de ellas. Dentro de esta campaña, doctor Alberto Saladino, hemos visto algo que al menos a mí me parece inusitado. Por primera vez, el gobierno del Estado de México rompe relación con la candidata o el candidato en operaciones, en funciones. No vemos la típica fotografía del gobernador, que es el que le levanta la mano al candidato, y por primera vez, al menos desde que yo lo recuerdo, el gobierno del Estado de México pone una línea divisoria en lo que significa la campaña y lo que significa su administración como tal. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, yo tengo algunos comentarios sobre esta situación. El primer comentario es que el licenciado Alfredo del Mazo González pues llegó muy cuestionado a la gobernatura. Y luego parece que no tuvo legitimidad total al interior de su partido. De modo que fue muy difícil sus primeros años de gobierno. Había personajes al interior del Partido Revolucionario Institucional que, sin dar la cara, lanzaban la idea de que quizás no terminaría su sexenio. El equipo de él fue muy visionario cuando se da la elección del año 2018 y empieza a realizar una labor que debiera de ser labor de estadista, de reconocer ese cambio, y luego se aproxima mucho a las acciones de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. De modo que yo, en una entrevista que me hizo el equipo de Pigmenio Ibarra en esos años, yo dije que el gobierno, porque me hicieron esta pregunta de si iba o no a terminar el licenciado Alfredo del Mazo, y yo respondí que sí, que había muchas posibilidades para que él terminara, sobre todo porque se estaba legitimando en la cercanía con las acciones del gobierno federal que traerían beneficio para el Estado de México. Entonces, el licenciado Alfredo del Mazo ha actuado como un caballero en ese sentido. Se ha portado a la altura de las nuevas condiciones de la vida política nacional. Y eso es lo que para muchos ha llegado a soltar fácilmente la lengua, de decir que está entregando el gobierno del Estado a Morena, pero con la conducta de él refleja que está entendiendo los nuevos tiempos que se está viviendo en el país. Entonces, el gobernador del Mazo está muy bien dispuesto a practicar las reglas de la democracia. Pero además pues tiene el agravante de que hoy muchas de las conductas ilícitas que hacen en la vida pública los gobernantes son sancionados. Entonces hay órganos que ahora no están simulando aplicar castigos, sanciones, multas. Y entonces el gobierno en turno pues tiene que ser muy prudente en ese tipo de actuación, y yo creo que lo está haciendo el actual gobierno. Es en ese sentido. Y bajo esa perspectiva, entonces a mí me parece que las fuerzas vivas de otro momento del PRI que quieren colocar al gobernador justamente en la lucha electoral, pues están topando con pared y el gobernador no está atendiendo esa excitativa. Dentro de esta dinámica del propio proceso electoral, de las campañas, pues es obligada de alguna manera, no dentro del marco legal, pero sí obligada dentro de la opinión pública, pues esta dinámica del debate. Y mucho se decía que incluso había posibilidades de que Morena no aceptara estos debates, que Delfina Gómez Álvarez no aceptara el debate,
y que pues no lo consideraban incluso necesario. Eventualmente, el Instituto Electoral del Estado de México propuso 2 fechas concretas. La primera de ellas el día 20. Esta misma semana, el equipo de campaña de Delfina Gómez dijo que efectivamente aceptaban las condiciones, pero que querrían hacer un cambio de fechas. Finalmente, el día de ayer se determinó que no hay cambio de fechas, que el primer encuentro de 2 será el próximo día 20 a las 8 de la noche en instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México. Con esto en la mesa, doctor Alberto Saladino, vamos, ¿qué podemos ver en este debate? Porque claramente tenemos 2 perfiles diferentes. Sí, bueno, primero hay que cantar loas a que se hagan este tipo de experiencias. Necesario. Claro, en la vida democrática así es. El pueblo tiene que estar informado, tiene que saber qué ofertas se le hacen y sobre todo contrastar cara a cara lo que cada uno plantea. No es un planteamiento solamente de personas, tiene que ser planteamiento de proyectos, no solamente es planteamiento de proyectos, tienen que allí ganarse a la ciudadanía con propuestas, con alternativas muy concretas y bueno, tienen que tener oportunidades donde nadie se diga que yo no supe qué es lo que propone cada uno de los candidatos. Entonces, por todo eso hay que aplaudir. No, en Morena no puede haber Morena. Es un partido que rehúye al debate público, al diálogo con la ciudadanía. Pues claro que no. El presidente de la República nos ha dado ejemplo como nunca, como ningún caso en la historia de la vida política nacional e internacional, y ahí está cada mañana frente a los medios dando la cara. Y la profesora Delfina no podía echarse para atrás en ese sentido. Claro que va a participar y seguramente lo va a hacer, pues como ella lo sabe hacer, con prudencia, con mucha moderación, con mucha sensibilidad como mujer, como seguramente será correspondida, eso todos esperamos, con la licenciada, si es que es licenciada, Alejandra del Moral. ¿Qué podemos avisorar dentro de este encuentro, doctor Alberto Saladino? Sin lugar a dudas, insisto, 2 perfiles diferentes de escala social. Algunos dentro de la opinión política decían que la formación natural de Alejandra del Moral pues es el debate. Y dicen que del otro lado, pues quizá la de Delfina Gómez no lo sea tanto. ¿Puede ser en ese sentido? Pues mire, yo no conozco un solo caso de debate, de experiencia de debate pública de Alejandra del Moral. Ella ha sido dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, en 2 ocasiones. Ha sido presidenta municipal, diputada, pero como diputada, que es el foro de los debates, no hay una sola ley que lleve el nombre justamente de la ley del Moral. No hay, pues no. Entonces, yo creo que más bien son esos toques de publicidad de los equipos de campaña que están allí tratando de configurar y predisponer a la ciudadanía. Hoy la ciudadanía que encuentra en la información elementos para poder decidir, va a tomar su decisión. Algunos piensan que a lo mejor el debate puede ser el mecanismo que cambie las tendencias de la sociedad. Bueno, nosotros tuvimos un caso excelso en ese sentido. El primer debate público que hubo en este país lo escenificaron en la campaña electoral que en 1994, si no recuerdo mal, del licenciado Zedillo, el doctor Zedillo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el licenciado Fernández de Ceballos. Y hizo una presentación elocuente el licenciado Fernández de Ceballos, que ganó, pero que luego se escondió. Brilló en ese momento. Brilló, pero al final los resultados fueron a favor del PRI. No mediante acuerdo, ahí están los votos que ganó el doctor Zedillo. Entonces, el debate no cambia la percepción ciudadana. Puede influir en un sector de la sociedad, no podemos desconocer esto, y particularmente yo creo que hoy nos enfrentamos ante votos duros. Hay votos duros del Partido Revolucionario Institucional y Morena tiene una votación muy dura del mismo nivel prácticamente que del Partido Revolucionario Institucional. Así es. Entonces, solo hay un sector de indecisos y yo creo que es ahí donde puede incidir el resultado del debate. Pero estos indecisos tienen una característica. Son gente cuestionadora, gente crítica, gente informada y que no van a hacer un cambio
primero corporativo, esto no se va a dar, y que puede beneficiar con algunos puntos, a lo mejor cerrar un poco ese promedio, pero también puede abrirlo. Oiga, hasta 33 puntos de diferencia. 33 puntos de diferencia son millones de votos. Y bueno, pues si nos vamos a las estimaciones más conservadoras, estamos hablando de un rango del 18% de diferencia por delante Delfina Gómez Álvarez, una condición por sí misma inusitada. Es un momento histórico, un hito para el Estado de México, doctor. Sí, porque se ha procesado en la sociedad un interés creciente de impulsar transformaciones, de impulsar el cambio. Y por eso cuando las encuestadoras van a hablar con la ciudadanía y le preguntan si quieren que siga el mismo proyecto o haya un cambio, el 80%, 70% dicen que haya un cambio. Entonces, hay un trasfondo social. No es al final las candidatas, incluso a veces yo creo que ni los partidos, los que van a determinar el cambio. Es una determinación que viene procesando la sociedad y que creo que la va a concluir. Ya lo decíamos, ¿no? Esto tiene décadas sucediendo, se configura particularmente 2023 con el perfil de Delfina Gómez Álvarez, este fenómeno social propio de la 4T, me parece, es una historia que tendrá que contarse de esa manera, porque justamente así está sucediendo. Del otro lado, lo que está aconteciendo también durante las últimas 15 días, me parece, ha sido una estrategia de parte del PRI. Quiero pensar que es parte de la estrategia presentar estos anuncios como el que presentaron ayer, en donde algunos directivos o algunos activistas de Morena, en otro momento del Partido Verde Ecologista, me parece, al menos 4 de ellos en distintos momentos, han anunciado su adhesión a la candidatura de Alejandra del Moral. ¿Esto se puede interpretar como un desgrane de lo que sucede al interior de los partidos aliados de Morena o del propio Morena, o es simplemente campaña, doctor? Es propaganda política, que en el caso de Morena pues no hay un solo cuadro importante de liderazgo que haya dado ese cambio. Eso no, es más publicidad que allí se saca. En cambio, de parte de militantes y prominentes militantes de otros partidos que están en la coalición que apoyan a Alejandra Moral, se han venido a Morena, presidentes municipales, para ser exactos, en el sur del estado, o el caso de varios líderes que no dan la cara, que no quieren dar su nombre, pero que han buscado a los integrantes del equipo de campaña de la profesora Delfina para decir que allí están trabajando atrás. Todo eso, pues con el afán de que luego puedan ser compensados políticamente, porque decía el ingeniero Eberto Castillo, es que los periodistas no dan brincos sin guarache. Entonces, tenemos que, bueno, y vamos a seguir viendo ese tipo de anuncios. Si por allí consiguen otro personaje que se preste, pues le van a desplegar toda la publicidad a vida y por haber. Son estrategias de campaña, solamente ahí se pueden ubicar, no hay mayor impacto en eso. Yo creo que ahora se hace mucho circo en el proceso electoral, pero pues es parte de la naturaleza de las precampañas, de las campañas, de los procesos previos a la elección, a las decisiones, para tratar de ir influyendo y al final pues la gente determinará lo conducente. Hoy tenemos 2 perfiles concretos, abanderadas ambas por distintas fuerzas políticas. Esta posibilidad inusitada que también se presenta con 2 candidatas en el Estado de México, ¿es beneficioso, doctor? ¿Dos candidatas únicas? Pues lo óptimo en la vida democrática es que participen toda la persona que tiene interés, y que nuestra constitución política señala los requisitos que pueden cubrir cientos de personas. Pero hemos tenido filtros que han impedido el libre juego y la libre participación de los ciudadanos. Por ejemplo, es muy lastimoso que por la legislación tan dura que existe no pudiera transitar ninguna candidatura independiente, ciudadana. Y esto
hay que echarlo de menos. Eso no puede seguir así. Se tienen que abrir justamente esos espacios, respaldarlos para que entonces la gente tenga mayor oportunidad. Por otro lado, tenemos también que hay partidos políticos que están jugando a la espera de ver cómo se posicionan mejor, pero no buscan arriesgar. Es el caso de Movimiento Ciudadano, que ahora tenía allí un candidato y yo no sé qué va a pasar porque la legislación algo tiene que hacer en ese sentido, porque estos partidos están recibiendo presupuesto. Y no participan en la vida política. Eso, bueno, un partido político no es un club de amigos. Un partido político no es un pequeño sindicato. Un partido político es ese foro ciudadano para luchar por el poder. ¿Y qué más se puede pedir que luchar por el gobierno del Estado de México, el estado más importante del país? Entonces, es un problema de varias, que se explica sobre varios hechos, varias condiciones y que nosotros entonces ahora tenemos que lamentarnos que solamente existan 2 propuestas cuando esta sociedad del Estado de México es una sociedad muy plural, es una sociedad donde debiera de haber espacios para todo mundo y esto nos convoca a la reflexión para que nuestros legisladores tengan que actuar en ese sentido. Trabajo pendiente también para ellos.